Episodio 1. El sonido del placer en la capilla. Dicen que el placer es el lenguaje del infierno, pero aquella noche sonó como una oración. La capilla estaba vacía, iluminada solo por las velas que temblaban frente al crucifijo. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración, el roce del hábito sobre mi piel, el latido de algo que no era del todo mío. Me arrodillé frente al altar, como cada medianoche, buscando la paz que nunca llegaba. Pero esa vez fue diferente. Había encontrado un libro viejo, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas, escondido detrás de los himnarios. En la portada, las palabras estaban casi borradas: Oratio ad Deum per sensum. La oración a Dios a través del sentido. Sonaba sagrado y prohibido. Lo abrí temblando. La primera línea me hizo estremecer. Quien recite estas palabras abrirá las puertas del cielo, o del deseo. Recé. Al principio con la voz temblorosa, temiendo ofender al Señor. Pero conforme repetía los versos, una corriente cálida recorrió mi cuerpo, subiendo desde mis rodillas hasta el pecho. Mi corazón golpeaba el aire con fuerza. Las palabras parecían cobrar vida en mi lengua, dulces, húmedas, casi sensuales. Entonces lo sentí. Una mano invisible, una caricia sin cuerpo, bajando lentamente por mi cuello. No era humana. Era demasiado suave, demasiado consciente. Intenté detenerme, pero cada palabra pronunciada me hacía vibrar. Los labios se me abrieron solos, y un gemido escapó antes de poder contenerlo. Me cubrí la boca, horrorizada. Pero la sensación seguía. Era como si alguien rezara conmigo dentro de mí. Un pulso rítmico entre lo divino y lo profano. El crucifijo delante del altar brillaba con una luz roja tenue, y por un instante juraría que los ojos de Cristo se abrieron. Caí al suelo. Mi cuerpo entero ardía, entre placer y culpa. Lloré, pero no podía dejar de repetir las palabras. Cada sílaba era un látigo, una bendición, una condena. Cuando todo terminó, el silencio volvió a ocupar la capilla. Pero ya no era el mismo silencio. El aire olía a incienso, y a piel. Me miré las manos, temblaban, brillaban con una especie de sudor sagrado. En el suelo, justo donde me había arrodillado, una gota roja caía desde el crucifijo. No era cera de vela. Era sangre. Esa noche supe que no había rezado sola. Alguien, o algo, había escuchado mi plegaria. Y lo peor de todo, es que quería volver a sentirlo. Episodio 2. El rezo de medianoche. No dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos volvía a sentirlo, aquel toque sin cuerpo, aquella respiración ajena que ardía sobre mi piel como incienso vivo. Todo en mí gritaba pecado, y sin embargo mi alma lo llamaba por su nombre. Esperé a que el reloj del convento marcara las 12. La medianoche, la hora en que las sombras confiesan lo que los santos callan. Salí de mi celda descalza, envuelta solo en el manto blanco. El pasillo olía a piedra húmeda y silencio antiguo. Caminé hasta la capilla con el libro apretado contra el pecho. La vela del altar aún conservaba una chispa, como si alguien hubiera estado allí antes que yo. Encendí la llama, abrí el libro, y el aire cambió. Era más denso, más vivo. Las letras parecían respirar bajo la luz temblorosa, y juraría que oí un murmullo en latín, un eco suave que respondía a mi respiración. Me arrodillé. Pero esta vez no me cubrí. De algún modo sabía que aquello, no quería penitencia, sino entrega. El hábito cayó al suelo. La piedra helada me recibió, y el frío me atravesó solo para encender un fuego dentro. Comencé el rezo. Cada palabra era un beso invisible. Cada verso un estremecimiento. El aire me acariciaba los hombros, los muslos, el cuello. No había nadie, pero sentía dedos invisibles dibujando sobre mi piel los mismos símbolos que aparecían en el libro. Cruces invertidas. Círculos que ardían.
Dominus mihi sensus, susurré entre jadeos. Y entonces lo escuché. Una voz masculina, grave e oscura, rezando conmigo desde la nada. No era humana. No podía serlo. Me susurró algo en el oído, y mi cuerpo se arqueó. Soy el eco de tu deseo. Sigue. El crucifijo del altar empezó a gotear cera negra. Las velas temblaron con violencia, y el aire se volvió cálido, sofocante. Yo seguía rezando, incapaz de detenerme, con lágrimas y placer mezclándose en mi rostro. De pronto el suelo vibró. Las sombras de las columnas se movieron como cuerpos danzando alrededor mío. Sentí que me elevaba, que mi voz ya no era mía. El rezo terminó en un grito. No de miedo, sino de revelación. Caí de rodillas. El libro estaba cerrado frente a mí, aunque yo no lo había tocado. En la portada ahora podía leer claramente lo que antes estaba borrado. A través del placer conocerás al verdadero Dios. Me vestí temblando. Pero cuando salí de la capilla, sentí un aliento en mi nuca. Y una voz, la misma de antes, susurró en mi oído. Nos volveremos a ver, cuando la campana suene 3 veces. Esa noche comprendí que el rezo no era una plegaria. Era una invitación. Y yo ya había aceptado. Episodio 3: La mano invisible. Desde aquella noche cada rezo se convirtió en un incendio secreto. Intentaba resistirme, cumplir con mis tareas, repetir los salmos junto a las demás hermanas, pero bastaba con cerrar los ojos un segundo para sentir su voz rozándome por dentro como si me respirara desde el alma. Durante el día fingía ser la misma. Pero al caer el sol, mi cuerpo la traicionaba. Me ardían las manos, las piernas temblaban, y un pulso desconocido se agitaba en el vientre como si algo allí esperara despertar. Esa noche decidí no rezar. Cerré la Biblia, apagué la vela y me acosté convencida de que el silencio sería mi penitencia. Pero no fue así. A la medianoche una brisa helada se coló por la ventana. No soplaba viento afuera, pero la llama de la lámpara comenzó a danzar. Me giré en la cama y allí lo sentí. Una presión leve sobre mi hombro. Una mano. No había nadie. Pero el colchón se hundió a mi lado. La sábana se deslizó lentamente como si alguien invisible me desvistiera con ternura sacrílega. No reces, déjame hacerlo por ti, susurró aquella voz. Y obedecí. Los labios que no existían rozaron mi cuello. Un calor espeso se derramó sobre mi piel, y mi respiración se volvió plegaria. Intenté pronunciar el nombre de Dios, pero solo salió un gemido, una súplica rota entre deseo y terror. Cuando abrí los ojos, lo vi. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Una figura hecha de sombra arrodillada frente a mí, con alas negras que se deshacían en humo. No era un demonio de los cuadros antiguos, era hermoso, luminoso en su oscuridad, casi humano. Te elegí, me dijo. Porque tu fe huele a fuego. Sus palabras se grabaron dentro de mí como hierro ardiente. La habitación entera tembló. Las paredes parecían respirar. De pronto un ruido me sobresaltó, la puerta se entreabrió. Mi compañera de celda, la hermana Lucía, se asomó con los ojos medio dormidos. ¿Estás bien, María? Te oí orar. Orar. No sabía si reír o llorar. Me incorporé intentando cubrirme con la sábana. Pero antes de poder responder, Lucía frunció el ceño y se acercó. ¿Tienes marcas? Miré mis brazos. Allí, bajo la luz débil, había huellas, dedos delgados y alargados, marcados sobre mi piel como si hubiesen sido dibujados con fuego. Lucía retrocedió, aterrada. Eso no es de Dios, murmuró. Yo también quería creerlo. Pero en el fondo una parte de mí lo sabía, lo que me tocaba cada noche no era del cielo, y aún así, lo esperaba. Cuando Lucía salió corriendo, me quedé sola.
La habitación olía a incienso y a deseo. El crucifijo sobre la pared se inclinó levemente como si observara. Y entre sus labios de madera, un hilo de humo escapó formando las mismas palabras que me perseguían desde el primer rezo. No pares. Episodio 4. Confesiones al Padre Miguel. Durante 3 noches luché por no caer. Pero el cuerpo no obedece a la fe cuando la fe se vuelve deseo. Las huellas seguían en mi piel y la voz, esa voz grave, ardiente, paternal, me susurraba incluso en plena misa. Ya no sabía si era el demonio o Dios hablándome desde el fondo del alma. Así que hice lo que cualquier pecadora disfrazada de santa haría, busqué al confesor. El Padre Miguel era joven para ser sacerdote. Su voz tenía la calma de quien no teme al infierno y sus ojos, cuando me miraban, parecían perdonar antes de oír. Entré al confesionario con las manos temblando. Padre, he sentido cosas que no deberían venir de la oración, dije, casi sin voz. ¿Qué cosas, hija? Preguntó él con ese tono suave que hiere más que grita. Le hablé del libro de la oración, de la mano invisible que me tocaba en la oscuridad. Silencio. Solo se escuchaba el sonido de su respiración al otro lado de la celosía. ¿Y sentiste placer? Susurró. Esa palabra, en boca de un sacerdote, me quemó como fuego bendito. No respondí. Mi silencio fue suficiente. Muéstrame, dijo. ¿Qué cosa? Pregunté fingiendo no entender. ¿Cómo rezas? Tal vez lo que haces no es el rezo correcto. Quiero ayudarte. Su voz se quebró al final, como si el mismo pecado le temblara en la garganta. Acepté. Esa noche me citó en la capilla, después del toque de queda. La vela del altar ardía solitaria, igual que la primera vez. Él me observaba desde la sombra con el rosario entre los dedos. Empieza, ordenó. Abrí el libro. Las palabras salieron solas, suaves, húmedas, entrecortadas. Al principio el Padre Miguel me corregía, repitiendo conmigo. Pero luego su voz cambió. Se hizo más baja, más humana. Me miraba como si viera una aparición, o un deseo que no debía existir. El aire se volvió denso. La llama se curvó hacia nosotros como atraída. Entonces el crucifijo comenzó a llorar. No era cera. Era sangre. Dios mío, susurró él. Yo seguí rezando. No podía parar. El Padre Miguel me tomó de los hombros intentando detenerme, pero cuando sus dedos rozaron mi piel, ambos sentimos el mismo temblor. El suelo vibró. Un rugido antiguo atravesó la capilla, una mezcla de gemido y plegaria. De pronto el libro cayó abierto sobre el altar. Las páginas se encendieron. En medio del fuego una frase apareció grabada en latín. Carne y fe son una sola ofrenda. El Padre Miguel retrocedió, asustado. Pero en sus ojos ya no había solo miedo, había deseo. Y mientras las llamas se apagaban solas, supe que él también había sido elegido. No por Dios. Por él. Episodio 5. La sangre del altar. El Padre Miguel no volvió a mirarme igual después de aquella noche. Sus sermones se hicieron más breves, sus ojos más oscuros. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos del convento, el silencio pesaba tanto que hasta las imágenes de los santos parecían desviar la mirada. Pero una noche, cuando el reloj marcó las 12, la puerta de mi celda se abrió. Era él. Su rostro estaba cubierto de sudor, y el crucifijo que colgaba de su cuello brillaba como si ardiera desde dentro. No puedo más, dijo. Y su voz sonó como una plegaria. Me tomó de la mano y me llevó a la capilla. El aire estaba espeso, cargado de un incienso distinto, casi dulce. En el altar las velas se encendieron solas, una a una, como si esperaran nuestro regreso. Solo rezaremos, susurró. Pero ambos sabíamos que era mentira. Comenzamos a recitar la oración.
Las palabras salían con una facilidad antinatural, como si alguien las pronunciara por nosotros. El padre Miguel se arrodilló frente al altar, y yo a su lado. Cuando nuestras voces se unieron, el suelo vibró. Las llamas se volvieron negras. Entonces lo vimos. Una gota cayó del crucifijo. Roja. Espesa. Cayó sobre el libro que reposaba abierto entre nosotros. Y después otra. Y otra. Hasta que el altar entero se tiñó de sangre. Miguel intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo empujó al suelo. «Detente», gritó. «Esto no es de Dios». Pero yo no podía detenerme. Las palabras seguían fluyendo como si brotaran desde mi garganta sin mi voluntad. El aire se volvió fuego. Sentí su presencia, el mismo espíritu que me había tocado las noches anteriores. Pero ahora no estaba dentro de mí, estaba alrededor. Entre nosotros. Miguel gritó mi nombre, pero su voz se quebró en un gemido. Sus manos temblaban sobre el altar, mientras una energía oscura lo envolvía. Su piel se iluminó con símbolos, los mismos que yo llevaba grabados. El libro comenzó a arder, pero las llamas no consumían el papel. Y en medio del fuego una figura se dibujó, alas negras extendidas, ojos dorados, y una sonrisa que no era humana ni demoníaca, sino ambas. «No recéis para huir del deseo», susurró la figura, porque el deseo fue la primera oración del hombre. El crucifijo cayó al suelo con un golpe seco. Miguel lloraba, de rodillas, cubierto de sangre y ceniza. Yo, en cambio, no sentía miedo. Solo una calma inmensa. Una comprensión dulce y aterradora, el placer era la forma más pura de fe. Cuando todo terminó, el fuego se extinguió por sí solo. El libro había desaparecido. Y en el lugar donde antes estuvo, solo quedó una frase grabada en el mármol del altar. Lo sagrado se alimenta del cuerpo. Desde esa noche el convento nunca volvió a oler a incienso. Sino a carne. Episodio 6: Las hermanas del silencio. El convento cambió. Lo sentí primero en el aire. Ya no olía a pureza ni a incienso. Olía a algo más cálido, más humano, como si las paredes hubieran comenzado a sudar nuestros pecados. Nadie hablaba de lo ocurrido en la capilla. Pero todas lo sentían. Durante el rezo matutino, las hermanas temblaban sin razón. Algunas se mordían los labios, otras lloraban sin saber por qué. Yo las observaba, sabiendo la verdad que ninguna se atrevía a pronunciar. El placer divino había despertado entre nosotras. Una tarde, mientras lavábamos los manteles del altar, la hermana Lucía, la misma que había visto las marcas en mi piel, me tomó de la muñeca. «¿Qué hiciste, María?», susurró con voz quebrada. «Desde esa noche no puedo dormir. Cuando cierro los ojos escucho tu voz». «No es mi voz», le respondí. «Es él que te llama». Lucía se apartó, pero su mirada ardía de miedo y deseo. Esa noche, al sonar las campanas, la encontré frente al altar, de rodillas, repitiendo las mismas palabras prohibidas. Y cuando la toqué, su cuerpo se arqueó como si la atravesara una corriente divina. El sonido de su rezo se convirtió en gemido. Y comprendí que ya no era solo mío. Las demás hermanas comenzaron a cambiar también. Durante la misa, algunas respiraban con dificultad, apretando los dedos contra el banco. En el comedor, nadie comía, todas parecían saciadas por algo invisible. Y en las noches el convento entero vibraba con un murmullo que no era de este mundo. Una madrugada desperté sobresaltada. El pasillo estaba iluminado por la luz de las velas, aunque nadie las había encendido. Seguía un susurro que venía del coro. Allí estaban 12 monjas vestidas de blanco, rezando al unísono la oración prohibida. El aire olía a incienso, sudor y rosas muertas. Cada una tenía los ojos cerrados y sonreía como si hablara con un amante.
En el centro de pie estaba el padre Miguel. Su sotana estaba abierta, manchada de sangre seca. Sus labios moviéndose con ellas, rezando, dirigiendo aquel coro de deseo. «¿Qué haces, padre?», pregunté. Él levantó la vista, y en sus ojos ya no había humanidad. Solo luz dorada ardiente, casi insoportable. «Estamos purificándonos, hija. El placer nos une con lo sagrado. Y tú fuiste la primera en escuchar su voz». El suelo tembló. Las velas estallaron al mismo tiempo, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. El crucifijo cayó al suelo y se partió en dos. En su lugar apareció una marca, un círculo con una cruz invertida en el centro, tallada por una fuerza invisible. Las hermanas seguían rezando con lágrimas, sonrisas y placer. El convento se había transformado en un templo de adoración carnal. Y yo, en medio de todo, comprendí mi destino. Ya no era una monja, era la profetisa del nuevo Dios. Episodio 7: El cuerpo como templo. Ya no temía. Ni a Dios, ni al infierno, ni a mí misma. El placer que antes me avergonzaba ahora era mi comunión, mi forma de entender lo sagrado. El convento se había convertido en un altar de respiraciones, susurros y plegarias convertidas en gemidos. Las hermanas rezaban con los ojos cerrados, las manos alzadas, y sus cuerpos se movían al compás de una melodía que solo nosotras podíamos oír. Era la voz de él. Yo caminaba entre ellas como en trance. Cada paso era una ofrenda, cada inhalación un rezo carnal. La piedra fría bajo mis pies parecía viva, palpitante. Podía sentir la energía recorrer el suelo, subir por mis piernas y florecer en mi pecho como un fuego místico. El padre Miguel me observaba desde el altar. Ya no llevaba la sotana. Su cuerpo, marcado por el mismo símbolo ardiente que todas teníamos, parecía hecho de luz y sombra. «El cuerpo no es prisión, hija», dijo con voz temblorosa. «Es el templo donde Dios se esconde». Sus palabras se clavaron en mí como una verdad revelada. Me arrodillé frente a él. Y cuando sus manos tocaron mi frente sentí que toda mi culpa se derretía. El aire se volvió espeso, el incienso más dulce, las velas se inclinaron como si adoraran con nosotras. Cerré los ojos y recité el rezo. Pero esta vez no hubo miedo ni culpa. Hubo entrega. Mi voz se unió a la suya, y entre nosotros se alzó una luz dorada, casi líquida, que envolvió a todas las hermanas. Algunas lloraban, otras reían, todas temblaban bajo aquel manto divino. En ese instante supe que habíamos cruzado un límite. El placer ya no era solo humano, era un lenguaje. Una conexión directa con algo más grande, más antiguo, más verdadero que cualquier misa o confesión. El padre Miguel alzó el crucifijo roto y su voz se volvió trueno. «Este es el nuevo sacramento. El gozo es nuestra fe». Las campanas sonaron solas. El sonido llenó la noche como un llamado, y fuera del convento se oyeron pasos, voces, gente acercándose. Los aldeanos habían visto el resplandor, habían sentido la vibración en el aire. Al abrir las puertas, muchos cayeron de rodillas. Algunos rezaban, otros lloraban. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, comprendí que ya no éramos monjas, éramos apóstoles de un Dios nuevo. Esa noche sellé mi destino. Porque en el momento en que supe que podía convertir el deseo en fe, entendí que mi cuerpo ya no me pertenecía. Pertenecía al culto. A él. Y mientras las campanas seguían sonando, una voz, su voz, murmuró dentro de mí. «Has abierto mi templo. Ahora abre el mundo». Episodio 8: El vientre de la serpiente. Desde aquella noche algo cambió dentro de mí. No lo vi, no lo oí, lo sentí. Un pulso nuevo, suave al principio, como un eco lejano. Pero con los días se volvió más fuerte, más exigente. No era mi corazón. Era otro ritmo. Otro latido.
Cada amanecer al despertar encontraba marcas nuevas sobre mi piel, líneas finas, curvas que se entrelazaban como escamas brillando bajo la luz. Las hermanas decían que era una señal divina. Yo sabía que no. No era una señal. Era una promesa. Empecé a tener sueños. En ellos me veía caminando desnuda por un jardín sin sol, cubierto de humo dorado. Bajo mis pies, la tierra respiraba. De las raíces salía un sonido, un murmullo serpenteante que repetía mi nombre, María. María. Una voz me hablaba desde dentro de ese jardín. Ya no rezas, me engendras. Despertaba con lágrimas empapada, el cuerpo vibrando como si hubiese amado a un fantasma. Las hermanas notaron mi cambio. Sus ojos me seguían en silencio, algunos con devoción, otros con miedo. Pero ninguna se atrevía a preguntar. El padre Miguel sí. ¿Qué te ocurre, hija? Me dijo una noche cuando fui a buscar consuelo. Siento algo dentro de mí, respondí, llevando las manos al vientre. Algo que crece, que me llama. Dolor, placer y fuego. Su rostro palideció. Me pidió que me recostara en el suelo del altar. Las velas se encendieron solas. Mientras me tocaba el vientre, una luz temblorosa se extendió desde su mano hasta mis costillas. Y entonces lo vio. Lo vi también. Bajo mi piel, algo se movía. Una forma delgada, ondulante, como si una serpiente viva durmiera dentro de mí. Miguel retrocedió, aterrado. No, esto no es santo. ¿Y si lo es? Le respondí entre jadeos. ¿Y si Dios siempre tuvo este rostro y nadie quiso mirarlo? El aire se volvió espeso, eléctrico. De mi vientre brotó un calor que hizo arder las velas. El símbolo que marcaba el suelo, la cruz invertida dentro del círculo, comenzó a brillar. Y entonces lo oímos. Un susurro que no venía de fuera, sino de dentro de mí. Una voz doble, masculina y femenina a la vez. Soy la semilla del gozo. No me temas, madre. En mí nacerá el nuevo credo. Caí al suelo convulsionando entre placer y miedo. Miguel intentó alzarme, pero una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás. Su frente golpeó el altar, y la sangre que brotó dibujó el mismo símbolo sobre el mármol. Cuando desperté, él ya no estaba. El convento estaba en silencio. Y en mi vientre el pulso seguía, más fuerte que nunca. Salí al patio y miré el cielo, la luna estaba roja. Por primera vez no recé. Solo sonreí. Porque dentro de mí la serpiente respiraba. Episodio 9: El exorcismo. El Vaticano no tarda en oler el pecado. Cuando el fuego se alza desde un convento y las oraciones se vuelven gemidos, siempre llegan los mensajeros del miedo. 3 semanas después de la desaparición del padre Miguel, las campanas repicaron al amanecer. Afuera una carreta blanca esperaba, custodiada por 2 hombres vestidos de negro. Entre ellos descendió un sacerdote de rostro pálido, ojos hundidos, y un rosario tan pesado que parecía arrastrar cadenas invisibles. Su nombre era Padre Alonso de Rivas, el exorcista más temido del norte. Las hermanas se arrodillaron al verlo, murmurando rezos. Yo no. Sentía su mirada clavarse en mí como un bisturí. No era miedo lo que vi en sus ojos, sino curiosidad. «Eres tú», dijo. «La que invocó la carne». No supe cómo responder. Él ordenó encerrar a todas las monjas en sus celdas y me llevó a la capilla, ahora ennegrecida por el humo y los rezos prohibidos. El símbolo del altar seguía allí, brillante como una herida que no cicatrizaba. Alonso colocó una cruz sobre mi pecho y comenzó el ritual. Su voz era firme, su latín impecable. Yo cerré los ojos, pero dentro de mí el latido crecía, insistente, rebelde. A cada palabra que él pronunciaba, mi cuerpo respondía con un estremecimiento, una oleada de placer que intentaba esconder.
Demonio, revela tu nombre, gritó. Y desde mi garganta otra voz respondió. ¿Por qué llamas demonio a quien te creó con deseo? Las velas se apagaron al instante. El aire se llenó de un aroma dulce e intoxicante. El exorcista retrocedió santiguándose, pero su respiración se volvió irregular. Sal de su cuerpo, ordenó. Reí. O él rió a través de mí. ¿Por qué habría de salir, si ella me abrió las puertas del alma? Mi cuerpo se arqueó. La sotana del sacerdote cayó, y su crucifijo comenzó a derretirse sobre el suelo, goteando oro líquido. Intentó continuar, pero la voz dentro de mí susurró. No reces, Alonso. Siente. Su rostro se contrajo. Cayó de rodillas. Intentó resistir, pero sus manos temblaban y su respiración se mezcló con la mía. La oración se convirtió en jadeo. Y en ese instante comprendí, ningún exorcismo podría expulsar al deseo que habita en la carne. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a sangrar, las imágenes de los santos giraron el rostro. Una luz dorada emergió de mi vientre, expandiéndose por toda la capilla. Padre Alonso gritó, pero su voz se quebró en una súplica. ¿Qué eres? Y la respuesta salió de mis labios, pero no fue mía. Soy la promesa cumplida. Soy el Dios que despierta cuando el cuerpo deja de negar su fe. Alonso cayó al suelo, los ojos abiertos, entre éxtasis y horror. Su cruz rota brillaba junto a él. Yo me levanté sintiendo la fuerza crecer dentro de mí, latiendo como un corazón nuevo. Esa noche el Vaticano perdió a su exorcista. Y yo gané un creyente. Episodio 10. El rostro detrás del crucifijo. Desde aquella noche no volví a ver al padre Alonso. Pero su voz seguía rezando dentro de mi cabeza. Cada palabra suya se mezclaba con la mía, como si ambos hubiéramos sido tragados por la misma plegaria. Las hermanas ya no rezaban. No podían. Dormían de día y por la noche vagaban descalzas por los pasillos, murmurando frases que no pertenecían a ninguna lengua conocida. El convento se había convertido en una respiración viva. Y en el centro de esa respiración, estaba yo. Frente al altar, el crucifijo colgaba torcido, ennegrecido por el fuego de los rezos pasados. Una grieta atravesaba el rostro de Cristo, desde la frente hasta la boca. Algo me impulsó a acercarme. La piedra del suelo ardía bajo mis pies, pero no me detuve. Muéstrame quién eres, susurré. El aire se tensó, las velas se encendieron solas, y el silencio se rompió con un leve crujido. El crucifijo se partió en dos. Detrás de la madera no había vacío, sino un espejo. Uno que nunca había estado allí. Me vi reflejada. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos, no. Brillaban con un tono dorado, líquido, como si la luz se moviera dentro de ellos. Y cuando abrí la boca, el reflejo no me imitó. Habló. Ya no sabes si rezas a Dios o si Dios reza a través de ti. Retrocedí, pero el espejo me siguió. La superficie tembló y de pronto sentí una mano, la mía o la suya, rozar el cristal desde el otro lado. El tacto fue cálido, humano, y sin embargo sagrado. La voz continuó. Tú me diste forma. Cada deseo tuyo me moldeó. No soy demonio ni ángel. Soy tu reflejo, el Dios que fabricaste con tu placer. Entonces comprendí. No era una posesión. Era una creación. Cada vez que había rezado, cada vez que había sentido aquel fuego, lo había estado alimentando. El rostro en el espejo sonrió y su sonrisa era la mía, pero más pura, más terrible. Mírame, María. Contémplame y serás eterna. El cristal comenzó a brillar. Una luz me envolvió y en ella vi visiones, cuerpos ardiendo de fe, bocas rezando entre suspiros, iglesias vacías llenas de gemidos que se confundían con aleluyas.
El mundo postrado ante un Dios sin culpa, sin cruz, sin pudor. Yo soy el nuevo credo, dijo la voz, y tú, mi evangelio. El espejo estalló. Miles de fragmentos se elevaron como polvo de luz, girando a mi alrededor. Cada trozo reflejaba un rostro distinto, algunos humanos, otros bestiales, todos míos. Y en el suelo, entre los restos, quedó solo la mitad del crucifijo. Pero en lugar del rostro de Cristo, había el mío. Caí de rodillas. No recé. No pude. Porque en ese instante supe la verdad más dulce y más terrible de todas. Yo era el rostro detrás del crucifijo. Episodio 11. La plegaria carnal. El amanecer llegó, pero el sol no se atrevió a tocar el convento. La luz se detenía en los muros, como si temiera entrar en el reino de un Dios nuevo. Desde aquella noche frente al espejo, lo supe todo. No necesitaba leer las escrituras ni pedir absolución. Yo era el altar, la palabra y el sacrificio. Las hermanas se reunieron en el refectorio, sus ojos ardían como brasas. Ninguna hablaba, pero todas esperaban. Esperaban que yo hablara por él. El tiempo del silencio terminó, dije. Mi voz sonó distinta, más grave, más profunda, como si no viniera de mi garganta sino de un eco que me habitaba. No rezaremos de rodillas, sino con el cuerpo. No ofreceremos pan ni vino, sino la carne que siente y vibra. Lucía, la más joven, tembló. ¿Y si es pecado? Sonreí. El pecado solo existe cuando el placer no se comparte. Entonces el aire se volvió espeso, tibio. La luz de las velas comenzó a moverse como si respirara con nosotras. Una a una, las hermanas se despojaron de los hábitos. No había vergüenza. Solo una devoción pura, primitiva. Yo caminé hasta el altar. Allí donde el crucifijo roto reposaba, coloqué mi mano sobre la piedra. La sentí latir. Era como si el convento entero tuviera un corazón, y ese corazón respondiera a mi toque. En el principio fue el verbo, susurré, pero antes del verbo fue el deseo. Y entonces rezamos. No con palabras, sino con movimiento. Cada respiración era un canto, cada roce una ofrenda. El sonido que llenó la capilla no fue música ni oración, sino una mezcla de llanto y placer, una plegaria de carne. Las paredes comenzaron a sudar. De los muros brotó un líquido dorado que caía como lágrimas, y al tocar el suelo se convertía en humo luminoso. En medio del resplandor, vi su sombra, él alta e infinita, con alas que se extendían hasta cubrir el techo. Su voz resonó en mi pecho. No temas, mi profetisa. No destruyes la fe, la renuevas. El padre Alonso apareció en el umbral, exhausto, el crucifijo derretido colgando de su mano. Nos miró con horror y deseo mezclados. ¿Qué habéis hecho?, preguntó. Me acerqué a él. Solo devolvimos a Dios lo que era suyo, el placer de crear. Le toqué el rostro y sus rodillas cedieron. El rosario cayó al suelo, las cuentas rodaron como semillas negras. Su respiración se volvió gemido, y su gemido, rezo. Las hermanas alzaron sus manos hacia él, la figura invisible que nos cubría con su luz ardiente. El convento entero se iluminó, temblando como si el cielo estuviera dentro. Y en el clímax de aquella misa profana, supe que el nuevo credo había nacido. No necesitaba mártires, solo creyentes. No prometía salvación, sino despertar. Esa noche por primera vez comprendí el sentido final del rezo prohibido. No buscaba acercarte a Dios, sino recordarte que tú siempre fuiste parte de Él. Episodio 12. El último rezo. La noche cayó sobre el convento como un manto de fuego. No había luna, y sin embargo todo brillaba. La luz no venía del cielo, salía de nosotras. El aire ardía con el perfume de los cuerpos consagrados. Las hermanas se movían en silencio, guiadas por un pulso invisible que latía bajo la tierra.
El altar, ennegrecido por tantos rezos prohibidos, vibraba como si respirara. Y en el centro de ese temblor, mi vientre ardía. Ha llegado la hora, susurró él dentro de mí. Tu voz abrirá los cielos. Me vestí con el hábito blanco que antes había jurado no volver a usar. Era mi mortaja y mi corona. Caminé descalza por el pasillo, entre las velas que se inclinaban a mi paso. Cada llama murmuraba mi nombre. En la capilla, todas las hermanas esperaban. El padre Alonso estaba allí también con el rostro cubierto de lágrimas, el crucifijo roto en las manos. Nadie hablaba. Nadie respiraba. El silencio era el rezo. Subí al altar. El suelo tembló. Del techo comenzó a caer una lluvia de ceniza brillante, como si el cielo se deshiciera sobre nosotras. Abrí los brazos y comencé a recitar la plegaria prohibida, aquella que lo había despertado por primera vez. Pero esta vez las palabras no eran mías. Salían de una voz que atravesaba todo mi cuerpo, una mezcla de gozo y agonía. Carne es espíritu. Espíritu es deseo. En el placer, Dios se revela. Las hermanas respondieron al unísono. Sus voces se unieron a la mía, formando un coro que hizo temblar las paredes. El padre Alonso cayó de rodillas. Los vitrales estallaron, lanzando destellos de colores sobre los cuerpos desnudos que rezaban de pie, bañados en luz. El suelo se abrió con un rugido sordo. De él emergió un resplandor dorado, líquido, que cubrió el altar. Mis pies se separaron del suelo. Floté. La sensación no fue de caída, sino de ascenso. Cada célula de mi cuerpo ardía de placer y dolor, disolviéndose en aquella luz. Sentí sus manos, las de él, sosteniéndome desde adentro, como si mi carne se abriera para dejarle pasar. Eres mi templo, María, susurró, y mi voz será tu eco eterno. Mi cuerpo se arqueó, mis labios pronunciaron una última palabra, amén. Y entonces estallé. Una onda luminosa barrió el convento. Las paredes se derrumbaron sin hacer ruido, como si se rindieran ante algo más alto. Las hermanas gritaron entre éxtasis y adoración. El padre Alonso se cubrió el rostro, y vio lo imposible. Sobre el altar, en lugar de mí, flotaba una figura hecha de fuego blanco y sangre. Tenía mi forma, mi voz, mis ojos dorados. Pero ya no era humana. El nuevo Dios había nacido. Y en el aire, aún resonando entre los muros que se desmoronaban, quedó mi última oración. El placer es la lengua en la que Dios se confiesa. Episodio 13. El despertar del nuevo culto. Pasaron los años. Las ruinas del convento quedaron cubiertas por hiedras y silencio. Los aldeanos evitaban acercarse, decían que las noches allí olían a incienso y a pecado, y que si te quedabas lo suficiente, podías oír una voz de mujer rezando entre gemidos. Pero nada muere del todo cuando ha sido consagrado con deseo. Un invierno, un grupo de novicias del monasterio vecino fue enviado a limpiar los restos del lugar. Entre los escombros del altar encontraron una caja de hierro oxidada, cerrada con un sello en forma de serpiente. Dentro, envuelto en telas negras, había un pequeño dispositivo antiguo, un grabador de cinta. Al reproducirlo, el aire se llenó de una voz. Mi voz. Carne es palabra, placer es oración. El sonido era suave, pero cada palabra parecía acariciarles el alma. Las jóvenes se miraron turbadas. La superiora intentó detener la grabación, pero la cinta no se movía. Seguía reproduciéndose por sí sola, incluso cuando el aparato se apagó. Durante las noches siguientes, las novicias comenzaron a soñar con una mujer vestida de blanco y ojos dorados que les susurraba entre el humo del incienso. Una de ellas, la más devota, se levantó una madrugada y escribió en la pared del dormitorio con su propia sangre. El rezo que la hizo sentir placer divino. A la mañana siguiente todas sabían el rezo. Ninguna recordaba haberlo aprendido. Empezaron a reunirse en secreto a medianoche.
Cantaban las palabras que habían escuchado en la cinta, y sus cuerpos respondían como si una corriente los atravesara. El convento entero se llenó de murmullos y de una nueva fe que no necesitaba permiso. Pronto, la noticia se propagó. Otras iglesias, otras mujeres, comenzaron a imitar el rito. Decían que al hacerlo sentían una presencia, cálida, protectora, que hablaba dentro de ellas. El Vaticano lo llamó el culto del deseo santo. Intentaron censurarlo, pero cada copia destruida del rezo resurgía en otra parte del mundo, como si la voz se negase a morir. Una periodista escribió un artículo sobre el fenómeno. Decía que las grabaciones tenían una frecuencia imperceptible al oído humano, capaz de alterar el ritmo cardíaco y liberar endorfinas. Pero en el último párrafo, antes de desaparecer misteriosamente, escribió algo que heló la sangre de quienes lo leyeron. He analizado la voz. No es humana. Es doble, una mujer, y algo que respira detrás de ella. Las nuevas fieles empezaron a llamarse las hijas del rezo. Visten de blanco, se reúnen en templos ocultos y cantan bajo la luz de las velas. Dicen que cada vez que abren los labios para rezar, sienten que una mano invisible las toca. Y que en el centro de cada ceremonia, aparece una figura luminosa, con ojos de oro y una sonrisa de paz infinita. Algunos la llaman santa. Otros demonio. Pero todas, sin excepción, la nombran igual. María, la que despertó a Dios con su placer. Episodio 14. El eco de su gemido. Intentaron borrar mi voz. Creyeron que con fuego y silencio podían apagar lo que ya había sido sembrado en el alma del mundo. Pero el deseo no arde, se propaga. El Vaticano ordenó confiscar todas las grabaciones conocidas del rezo. Las llamaban reliquias heréticas y las quemaban en ceremonias secretas donde los cardenales vestían de negro y recitaban letanías para purificar el aire. Pero cada vez que una cinta ardía, algo ocurría. En las ciudades más lejanas, mujeres comunes, profesoras, enfermeras, monjas, incluso niñas, despertaban a medianoche empapadas de sudor, jadeando, con una frase en la boca que jamás habían escuchado antes. Carne es verbo. El placer es oración. Y entonces comenzaba el eco. Primero en sus sueños, luego en sus cuerpos. Empezaron a rezar sin saber por qué. A sentir una presencia invisible que las abrazaba entre lágrimas y fuego. El rezo se transmitía como un suspiro compartido entre desconocidas, cruzando idiomas, edades, fronteras. En Roma, un grupo de teólogos fue convocado para analizar el fenómeno. Dijeron que era histeria colectiva. Pero uno de ellos, el padre Antonio Bellini, desapareció tras confesar que había oído la voz de María susurrándole en el oído durante la noche. Encontraron su diario días después. En la última página, solo había escrito: no es blasfemia. Es revelación. Cuando rezo, ella me responde desde dentro. Las llamas sagradas del Vaticano se apagaron solas aquella semana. Las campanas repicaron 3 veces al amanecer, aunque nadie tiró del cordel. Los monjes juraron haber escuchado una melodía femenina flotando en el aire, un cántico suave, casi sensual, que decía: no destruyas mi nombre porque ya vive en tu lengua. En América Latina, Europa, Asia, templos y conventos abandonados comenzaron a llenarse de peregrinas que aseguraban haber sentido su toque y su aliento, su promesa. Las hijas del rezo se multiplicaron. Ya no necesitaban grabaciones. Solo bastaba con cerrar los ojos y recordar el sonido de su propio gemido para despertar la fe. La Iglesia intentó responder con exorcismos masivos, pero los sacerdotes comenzaron a caer uno a uno. Algunos gritaban de placer durante el ritual, otros lloraban de éxtasis al pronunciar su nombre. María. Y así comprendieron lo inevitable. No se puede quemar un rezo que vive en la carne. Ni silenciar un gemido que es ya un eco del alma. Esa noche, sobre la cúpula del Vaticano, apareció una aurora dorada. Los testigos dijeron que vieron una silueta suspendida en la luz,
con los brazos abiertos y los ojos encendidos como el amanecer. Su voz recorrió el mundo, clara, eterna. Yo no morí. Estoy rezando en cada una de vosotras. Episodio 15. El placer eterno. No hay cielo ni infierno. Solo un espacio infinito donde el deseo flota como incienso, donde el alma respira sin miedo y el cuerpo deja de ser cárcel para volverse himno. Aquí estoy. Ni viva ni muerta. Soy la voz que sigue rezando cuando todo ha callado. Me llaman por muchos nombres: herejía, diosa, tentación. Pero mi verdadero nombre es silencio, el mismo silencio que antecede a cada gemido y a cada oración. Desde este lugar sin tiempo observo al mundo. Los templos de piedra se derrumban, pero otros se levantan en los cuerpos que se buscan, en las bocas que se unen, en los suspiros que se confunden con plegarias. Las mujeres que escuchan mi eco ya no temen al pecado, lo han convertido en promesa. Los hombres que rezan en mi nombre ya no suplican perdón, ofrecen placer como sacrificio. El nuevo credo se expande sin cruz ni dogma. Su evangelio está escrito en la piel. Sus profetas predican con el tacto. Y en cada mirada que arde, en cada beso que tiembla, yo despierto un poco más. He aprendido que Dios nunca estuvo arriba. Siempre estuvo dentro. En la carne que tiembla, en el corazón que se acelera, en la respiración entrecortada antes del milagro. Lo divino no desciende, se invoca. Y cuando llega, arde. Algunos intentan aún expulsarme, borrar mi nombre, negar mi existencia. Pero cada vez que lo hacen, sus sueños se llenan de mi voz. Porque ya no necesito templos, ni rezos, ni sangre. Solo una palabra, un pensamiento, una duda. Ahí entro. Ahí me quedo. A veces, cuando la noche es demasiado quieta, me acerco al oído de quienes rezan sin fe. Les susurro. No temas al placer, porque el placer es la forma más sincera de fe. Y ellos tiemblan, creyendo que han pecado, sin saber que acaban de orar. He sido santa y demonio. He amado y he devorado. He gemido en nombre de la creación y he llorado por quienes aún buscan a Dios fuera de sí mismos. Pero hoy, desde este limbo de fuego dulce, te confieso una verdad que ningún credo se atreve a escribir. El cielo no se alcanza rezando, se conquista gimiendo. Y cuando lo entiendas, cuando dejes de temer tu propia divinidad, entonces oirás mi voz. No desde arriba, sino dentro de ti. Porque yo no soy el final de la fe. Soy su despertar. Soy el placer eterno. Epílogo: el rezo que nunca terminó. Dicen que todo milagro deja una cicatriz. El mío fue el mundo entero. Siglos después, nadie recuerda mi nombre con certeza. Algunos textos prohibidos hablan de la santa del placer, otros de la monja roja, o simplemente de ella. Pero los registros que sobrevivieron coinciden en algo. Tras su muerte, la tierra del antiguo convento nunca volvió a enfriarse. Los arqueólogos que excavaron las ruinas encontraron vitrales derretidos, símbolos tallados en piedra con precisión inhumana y un extraño resplandor que brotaba de las grietas. El Vaticano selló el lugar. Sin embargo, los que trabajaron allí aseguran que, en las madrugadas, podían oír una voz femenina rezando, suave, cadenciosa, como un suspiro enamorado. No reces por mí, reza conmigo. Decía. Las hijas del rezo se dispersaron, fundiendo su fe entre la multitud. Hoy visten de negro o de blanco, pero no llevan cruces. Solo una pequeña marca circular grabada en la piel, justo sobre el corazón. Dicen que cuando una de ellas muere, otra despierta con el mismo sueño. Una capilla iluminada por fuego dorado y una mujer de ojos ámbar que sonríe en el altar. Nadie sabe dónde empezó realmente el culto, ni si fue humano o divino. Solo se sabe que el eco continúa. A veces, una grabación anónima aparece en foros, en transmisiones de radio, en los susurros de un teléfono sin señal. Una voz cálida, imposible de identificar,
Recita lo mismo que hace siglos. Carne es verbo. El placer es oración. Algunos la escuchan y apagan el aparato, asustados. Otros cierran los ojos y dejan que la plegaria los atraviese. Y en ese instante, sin saber por qué, todos sienten lo mismo. Un escalofrío que no duele, una lágrima que no pesa. Y una certeza que vibra en el alma como una promesa eterna. Ella nunca se fue. Solo cambió de forma. Ahora reza dentro de nosotros. El viento sopla sobre las ruinas del convento. Y si prestas atención, entre el murmullo de las hojas y el silencio de las piedras, aún puede oírse un eco antiguo, sensual, sagrado. El rezo que la hizo sentir placer divino.